El aire en el sótano de vino olía a tierra húmeda y madera vieja. Diego Oscuro presionó su espalda contra la pared de piedra fría, sintiendo cada latido de su corazón resonar en sus oídos como tambores de guerra. A su lado, Isabel Adriana de Santillana respiraba en silencio, sus dedos aferrados al borde de su falda con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. Arriba, las botas resonaban contra el suelo de madera del rancho. Voces graves, autoritarias, llenaban el espacio que Diego había considerado su refugio durante 11 años. «Registrad cada rincón», ordenó una voz que Diego reconocería en cualquier parte, incluso después de 4 años. Una voz que lo perseguía en pesadillas. El vaquero la esconde en algún lugar. Mendoza pagará bien por la mujer. Rafael Velázquez, su primo, el hombre que había traicionado a todo un pelotón, el hombre que Diego creyó muerto. Isabel lo miró en la penumbra, sus ojos castaños reflejando una mezcla de miedo y confianza que Diego no merecía. Ella no sabía todavía quién era Rafael, no sabía que el hombre que ahora buscaba matarla había sido el causante de tantas muertes, incluida la de alguien que ella amaba sin saberlo aún. Diego levantó un dedo a sus labios. Silencio, ella asintió. Las botas se acercaron a la trampilla que conducía al sótano. Diego sintió la mano de Isabel buscar la suya en la oscuridad. La encontró, temblorosa pero firme. Él apretó sus dedos con suavidad. Una promesa silenciosa: no te entregaré, nunca. Un rasguño en la madera. Alguien probaba la trampilla. Diego cerró los ojos y por un instante fugaz no estaba en el sótano sino de vuelta en el campo de batalla. El humo llenando sus pulmones. Los gritos de los moribundos resonando en su memoria. Mateo, Mateo cayendo, Mateo muriendo en sus brazos mientras susurraba un nombre: Isabel, mi hermana. Dile que no está aquí, comandante, gritó uno de los soldados desde arriba. Solo encontramos harina y sacos de grano. Un silencio pesado siguió. Luego, la voz de Rafael otra vez. Más cerca de la trampilla, Diego Velázquez de León. Sé que estás en algún lugar de Extremadura. Y cuando te encuentre, pagarás por desertar. Pero primero, encontraré a la mujer del Mendoza. Los pasos se alejaron. La puerta principal se cerró de golpe. El sonido de cascos de caballos desvaneciéndose en la distancia. Diego no se movió durante largos minutos, contando su respiración, esperando que fuera seguro. Isabel permanecía inmóvil a su lado, su mano aún en la de él. Finalmente, cuando solo quedó el silencio de la tarde extremeña, Diego empujó la trampilla con cuidado. La luz dorada del atardecer inundó el sótano. Subió primero, inspeccionando cada rincón del rancho devastado. Habían volcado sus pocas pertenencias, rajado los colchones, roto platos. Buscaban algo más que a Isabel. Buscaban cualquier rastro de Diego Velázquez. Ya se fueron, susurró, ayudando a Isabel a subir. Ella emergió del sótano con el vestido manchado de polvo, el cabello oscuro desordenado cayendo sobre sus hombros. Pero fue su mirada lo que detuvo a Diego. No era miedo lo que vio en esos ojos, sino furia. Ese hombre, dijo Isabel con voz controlada. El comandante, ¿lo conoces? No era una pregunta. Diego asintió lentamente. Había llegado el momento. Ya no podía seguir ocultando quién era. ¿Qué había hecho? ¿Por qué vivía escondido bajo un nombre falso en medio de la nada? Es una historia larga, comenzó, pero Isabel lo interrumpió. Entonces cuéntamela desde el principio, dijo, sentándose en la única silla que no habían destrozado. Desde el día en que me encontraste. Porque algo me dice que nada de esto es casualidad. Diego respiró profundo, mirando por la ventana hacia los campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sol descendía, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Colores de fuego, colores de guerra. Muy bien, dijo finalmente, te lo contaré todo, pero prepárate, Isabel, porque cuando termines de escuchar, quizás desees que nunca te hubiera encontrado. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Empieza, dijo simplemente. Y Diego comenzó a hablar, llevándola de vuelta a 3 semanas atrás, al día en que todo cambió. El sol de julio caía sin piedad sobre los campos de Extremadura, convirtiendo el aire en algo tangible que se pegaba a la piel como melaza caliente. Diego Oscuro, que no era su verdadero nombre pero era el único que usaba desde hacía 4 años. Caminaba entre las filas de trigo dorado que se extendían hasta el horizonte.
inspeccionando cada espiga con el ojo entrenado de quien había aprendido a sobrevivir de la tierra. A sus 34 años, Diego se había convertido en parte del paisaje extremeño, piel curtida por el sol. Manos callosas de trabajo duro, ojos grises que raramente mostraban emoción. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre un rostro angular que alguna vez fue considerado apuesto. Antes de que las líneas de preocupación y las noches sin dormir lo marcaran permanentemente. Vivía solo en un pequeño rancho a 15 millas del pueblo de Valdecañas. Con solo su perra Estrella, una mestiza de pelaje marrón y orejas caídas. Como compañía, así era como le gustaba. Solo, sin vínculos, sin personas a las que decepcionar o traicionar. La guerra le había enseñado que las personas morían, y que a veces sobrevivías cuando no debías. Estrella ladró de repente, un sonido agudo que rompió el zumbido monótono de las cigarras. Diego levantó la vista del trigo y siguió la dirección de la mirada del animal. Allí, al borde del campo, donde el dorado se encontraba con el marrón de la tierra seca. Había algo oscuro, una forma que no pertenecía. Diego aceleró el paso, su mano moviéndose instintivamente al cuchillo que llevaba en el cinturón. En estos campos solitarios, uno nunca sabía qué podía encontrar, un animal herido, un bandolero, o algo peor. Pero cuando llegó junto a la forma colapsada, descubrió que era una mujer. Yacía boca abajo, el cabello negro esparcido sobre la tierra como tinta derramada. Su vestido, que alguna vez debió ser elegante, estaba rasgado y cubierto de polvo y manchas oscuras que podrían ser sangre o barro, o ambas. Sus manos, delicadas y con dedos largos, estaban arañadas y sangrando. Diego se arrodilló junto a ella, volteándola con cuidado. El rostro que emergió era joven, quizás 20 y pocos años, con rasgos finos que hablaban de educación y vida privilegiada. Los labios estaban agrietados por la sed, la piel ardiendo con fiebre. «Señorita», dijo, dando golpecitos suaves en su mejilla. «¿Puede oírme?» Los párpados de la mujer temblaron. Sus ojos se abrieron lentamente, grandes y castaños, desorientados. Intentaron enfocarse en el rostro de Diego pero fallaron, rodando hacia atrás. «Agua», susurró con voz apenas audible. Diego destapó su cantimplora y levantó cuidadosamente su cabeza, acercando el agua a sus labios resecos. «Despacio», advirtió, sorbo a sorbo, demasiado rápido la hará vomitar. Ella bebió obedientemente, pequeños tragos desesperados. Poco a poco, algo de lucidez regresó a su mirada. Lo estudió con ojos que, a pesar del agotamiento, mostraban inteligencia. «Gracias», logró decir, su voz más firme ahora pero aún débil. «Pensé que moriría aquí». «¿Cómo llegó hasta aquí?», preguntó Diego, mirando alrededor. No había caminos cercanos, ningún pueblo a la vista, solo campo tras campo de trigo. No hay nada en millas a la redonda. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas sucias. «La diligencia», dijo, su voz quebrándose. «Íbamos hacia Valdecañas. Aparecieron hombres armados, enmascarados. Un asalto». Diego sintió un nudo en su estómago. Había habido varios asaltos en los últimos meses en las rutas hacia los pueblos mineros. Hombres despiadados que no solo robaban sino que mataban sin piedad. «¿Y los demás pasajeros?», preguntó, aunque temía la respuesta. Las lágrimas fluyeron más rápido. «No lo sé, hubo disparos, gritos. Corrí, seguí corriendo hasta que mis piernas no pudieron más. He estado caminando, no sé cuánto tiempo, días quizás, o solo horas. El sol hacía que todo pareciera igual». Diego evaluó la posición del astro. Faltaban unas horas para el anochecer. La mujer no tenía fuerzas para caminar más. «Mi rancho está justo tras esa colina», dijo, señalando el pequeño grupo de edificios que apenas se distinguía en la distancia. «¿Puede caminar si la ayudo?» Un destello de orgullo cruzó su mirada cansada. «Puedo intentarlo». Pero cuando Diego la ayudó a ponerse de pie, las piernas de la mujer cedieron inmediatamente. Sin decir palabra, él la levantó en sus brazos. Ella no protestó, y ese silencio habló más de su agotamiento que cualquier queja. «Soy Diego Oscuro», se presentó mientras comenzaba a caminar hacia su hogar. «Ahora está a salvo, señorita». «Ellsworth», murmuró ella contra su hombro. «Caroline Ellsworth». El nombre sonaba extranjero, no español, pero Diego no preguntó más.
Cada quien tenía derecho a sus secretos. Él, mejor que nadie, lo sabía. Mientras caminaba con la mujer en brazos, Estrella trotando a su lado, Diego sintió algo extraño en su pecho, una sensación que no había experimentado en 4 años. Algo parecido a propósito, como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad de salvar a alguien. Sacudió la cabeza. Eran tonterías, pensamientos peligrosos. Esta mujer solo era alguien que necesitaba ayuda temporal, nada más. Pronto se recuperaría y seguiría su camino hacia Valdecañas o hacia donde fuera que se dirigiera. Y él volvería a su vida solitaria, a sus campos de trigo, a sus noches tranquilas donde los únicos sonidos eran el viento y los grillos. A salvo, solo, sin nadie a quien fallarle. Pero mientras llegaba al rancho y empujaba la puerta con el pie, sintiendo el peso liviano de Caroline Ellsworth en sus brazos, una parte profunda de Diego supo que estaba mintiéndose a sí mismo. Nada volvería a ser igual. Diego depositó a Caroline con cuidado en su propia cama. El único colchón decente en el pequeño rancho era un marco de madera sólida con sábanas limpias que lavaba religiosamente cada semana. Uno de los pocos hábitos de orden que había mantenido de su vida anterior como oficial. La mujer había vuelto a perder el conocimiento durante el trayecto. Su respiración poco profunda pero constante. Diego humedeció un paño en la palangana de agua y limpió suavemente el polvo de su rostro. A la luz más clara de la cabaña, pudo ver que era hermosa de una manera delicada, pómulos altos, nariz recta, labios suaves, pero también vio las magulladuras en su cuello, los arañazos en sus brazos, el rastro de lágrimas secas en sus mejillas. Esta mujer había pasado por un infierno. Le quitó las botas, rasgadas y manchadas de sangre. Sus pies estaban llenos de ampollas abiertas. Diego hizo una mueca. Había caminado más de lo que pensaba, quizás toda la noche y parte del día. La cubrió con una manta ligera y se dispuso a preparar algo de comer para cuando despertara. Su rancho era espartano, una habitación principal que servía como cocina, comedor y sala, un pequeño dormitorio donde ahora descansaba Caroline, y un cuarto de aseo en la parte trasera. No había lujos, pero estaba limpio y funcional. Era suficiente para un hombre que no quería mucho de la vida excepto paz. Diego puso a hervir agua en la estufa de hierro y comenzó a preparar un caldo simple con verduras de su huerto. Mientras trabajaba, sus ojos se desviaban constantemente hacia la puerta del dormitorio, medio esperando que la mujer despertara gritando o que todo hubiera sido una alucinación provocada por demasiado sol. Pero no, ella era real, una extraña en su casa, una complicación en su vida cuidadosamente ordenada. Estrella gimió suavemente desde su rincón junto al fuego, observando a su amo con ojos que parecían entender más de lo que un animal debería. Diego le rascó detrás de las orejas. «Lo sé, muchacha», murmuró, «esto no es buena idea. ¿Pero qué se supone que debía hacer? ¿Dejarla morir ahí afuera?» La perra simplemente movió la cola, como si dijera, «Tú mismo respondiste tu pregunta». El sol se había puesto completamente cuando Diego oyó movimiento en el dormitorio. Se levantó rápidamente y asomó la cabeza por la puerta. Caroline estaba sentada en la cama, mirando alrededor con ojos confundidos, sus manos aferrando la manta como si fuera un salvavidas. «¿Dónde?», comenzó, su voz ronca. «En mi rancho», respondió Diego suavemente, entrando con un vaso de agua fresca. «Se desmayó de camino aquí. Ha dormido unas horas. Beba». Caroline tomó el vaso con manos temblorosas y bebió profundamente. Cerró los ojos, absorbiendo el simple placer del agua limpia. «Gracias», dijo finalmente, mirándolo de verdad por primera vez. Sus ojos lo estudiaron, el cabello oscuro despeinado, la barba de varios días, las manos grandes y callosas que sostenían el vaso. «No sé cómo agradecerle, señor». «Diego», la interrumpió, «solo Diego, y no tiene que agradecer nada. Cualquiera habría hecho lo mismo». Ella dejó escapar una risa amarga. «No, no cualquiera. He aprendido que la bondad no es tan común como nos gustaría creer». Había una historia detrás de esas palabras. Diego lo supo, pero no presionó. «Preparé caldo», dijo en cambio, «nada especial, pero le dará fuerzas. Y después debería descansar más. Mañana podemos hablar sobre qué hacer». Caroline asintió, pero sus ojos ya comenzaban a cerrarse nuevamente. El agotamiento la reclamaba.
Diego se retiró, dejándola dormir. Se instaló en el pequeño catre cerca de la puerta principal, donde podía vigilar tanto las entradas como el dormitorio. Estrella se acurrucó a sus pies. Su presencia cálida y reconfortante. Pero Diego no durmió de inmediato. Se quedó despierto, mirando las sombras que la luna proyectaba a través de las ventanas, preguntándose qué demonios acababa de dejar entrar en su vida. Y entonces, como siempre sucedía cuando la guardia de su mente bajaba, vino la pesadilla. No fue un sueño gradual, fue instantáneo. Un momento estaba en su catre, el siguiente estaba de vuelta en el campo de batalla. El humo llenaba sus pulmones. El sonido de disparos resonaba en sus oídos. Gritos, tantos gritos. Diego, cuidado. Era la voz de Mateo, el soldado más joven del pelotón. 19 años, apenas un niño con uniforme. Mateo que siempre sonreía, que cantaba canciones de su pueblo, que hablaba constantemente de su hermana pequeña que estudiaba en Madrid. Isabel, decía Mateo, se llama Isabel, es lo más inteligente que conocerás. Quiere ser maestra. Diego, si algo me pasa, prométeme que la buscarás, que le dirás que... El disparo interrumpió sus palabras. Mateo cayó. Diego corrió hacia él, pero ya era demasiado tarde. La sangre, tanta sangre, empapando el uniforme azul, convirtiendo la tierra en barro rojo. Diego, Mateo tosía, aferrándose a su mano. La carta, en mi bolsillo, dásela a Isabel, dile que siempre, siempre pensé en ella. Y entonces Rafael apareció de la nada, su rostro retorcido en una mueca que no era exactamente una sonrisa. Su primo, su comandante, el hombre en quien había confiado. Lo siento, Diego, dijo Rafael, recargando su arma, pero algunos sacrificios son necesarios. El oro de Mendoza vale más que la vida de unos cuantos soldados. Diego gritó, pero ningún sonido salió de su garganta. Solo podía observar mientras Mateo moría en sus brazos, mientras Rafael se alejaba hacia las sombras, mientras todo lo que alguna vez creyó bueno y honorable se desmoronaba a su alrededor. Diego. Una voz diferente, más suave, de mujer. Diego despertó de golpe, sudando, jadeando, su mano buscando un arma que no estaba ahí. Caroline estaba de pie junto al catre, su mano extendida pero sin tocarlo, sus ojos llenos de preocupación. Estabas gritando, dijo en voz baja. Pesadilla. Diego se sentó lentamente, pasándose las manos por el rostro. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. Estrella gemía a sus pies, inquieta. Lo siento, logró decir con voz ronca. No quise despertarla. No te disculpes, respondió Caroline, sentándose en el borde del catre con cuidado, manteniendo una distancia respetuosa. Yo también las tengo, las pesadillas, desde el asalto. Diego la miró, en la oscuridad de la cabaña, iluminada solo por las brasas moribundas del fuego. Ella parecía más joven, más vulnerable. ¿La guerra?, preguntó ella suavemente. Él asintió, sin confiar en su voz. Caroline permaneció en silencio por un momento. Luego dijo, mi hermano luchó. Mateo Romero de Santillana. Nunca regresó. Desapareció hace 4 años en la Tercera Guerra Carlista. Nunca encontraron su cuerpo. El mundo de Diego se detuvo. Mateo. Isabel. La hermana de la que Mateo hablaba constantemente. La niña que amaba los libros. Que quería ser maestra. Que escribía cartas llenas de preguntas sobre el mundo. No Caroline Ellsworth. Isabel Adriana de Santillana. La hermana de Mateo estaba sentada frente a él en este momento. En su rancho perdido en medio de Extremadura. Sin idea de que Diego había sostenido a su hermano mientras moría. Que llevaba la última carta de Mateo guardada en un cajón durante 4 años porque no había tenido el valor de entregarla. Diego, la voz de Isabel lo sacó de su shock. ¿Estás bien? Te ves pálido. Estoy bien, mintió, su voz sonando extraña incluso a sus propios oídos. Solo, cansado, debería dejarla descansar. Ella lo observó con ojos que veían demasiado, pero finalmente asintió y regresó al dormitorio. Diego permaneció sentado en el catre mucho después de que la respiración de Isabel se volviera profunda y regular. Estrella lo observaba, su cabeza inclinada, como preguntando, ¿qué vas a hacer? No lo sé, susurró Diego a la oscuridad. Dios, no lo sé.
Porque ¿cómo le decía a una mujer que acababa de salvar que él había estado presente cuando su hermano murió? ¿Que llevaba las últimas palabras de Mateo sin entregar porque era un cobarde? ¿Que había desertado del ejército y vivía bajo nombre falso porque no podía soportar el peso de la culpa? No podía, no todavía. Pero sabía, con una certeza que le geló la sangre, que eventualmente tendría que hacerlo. Y cuando ese momento llegara, Isabel lo miraría con odio en lugar de gratitud. Y él lo merecería. La luz del amanecer entró por las pequeñas ventanas del rancho, pintando rayas doradas sobre el suelo de madera. Diego ya estaba despierto, había estado despierto durante horas, sentado en el porche observando el sol levantarse sobre sus campos de trigo. Estrella estaba a su lado, su presencia silenciosa un consuelo. No había vuelto a dormir después de la pesadilla, después del impacto de descubrir quién era realmente Caroline. Isabel, la hermana de Mateo. El destino tenía un sentido del humor cruel. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Isabel salió al porche, envuelta en una manta, su cabello oscuro cayendo en ondas despeinadas sobre sus hombros. Parecía menos fantasmal que la noche anterior, aunque la palidez aún marcaba su rostro. «Buenos días», dijo con voz suave, sentándose en el escalón junto a él pero manteniendo cierta distancia. «Buenos días», respondió Diego, manteniendo su mirada en el horizonte. «¿Cómo se siente?» «Adolorida, agotada, pero viva». Hizo una pausa. «Gracias a usted». Diego finalmente la miró, a la luz del día. Podía ver el parecido con Mateo, los mismos ojos castaños expresivos. La misma forma de la nariz. La misma determinación en la mandíbula. ¿Cómo no lo había notado inmediatamente? «Porque no esperabas verla», se dijo a sí mismo. Porque Mateo siempre hablaba de su hermana pequeña. Una niña de 16 años estudiando en Madrid. No una mujer de 26 años huyendo de algo. «No me dé las gracias todavía», dijo Diego, levantándose. «Voy a preparar el desayuno. Debe tener hambre». Dentro de la cabaña, Diego se movió por la cocina con eficiencia practicada, preparando tortillas de maíz, frijoles refritos y café fuerte. Isabel entró después de unos minutos, observándolo trabajar en silencio. «¿Puedo ayudar?», preguntó. «No es necesario. Siéntese, aún se está recuperando». Pero Isabel no obedeció, se acercó a la mesa y comenzó a poner los platos, moviéndose con la gracia natural de alguien acostumbrado a hacer las cosas por sí mismo. «No soy de las que se quedan quietas», explicó con una pequeña sonrisa. «Me vuelvo loca sin hacer nada». Diego asintió, entendiendo el sentimiento. Él había aprendido que el trabajo duro era la mejor cura para los pensamientos oscuros. Desayunaron juntos en la pequeña mesa. Un silencio cómodo instalándose entre ellos. Diego notó que Isabel comía con apetito a pesar de su agotamiento. Un buen signo. Estrella se sentó a los pies de la mujer, claramente ya encariñada con la nueva presencia en su territorio. «Tiene que decirme qué pasó realmente», dijo Diego finalmente, apartando su plato. «El asalto a la diligencia. ¿Y por qué usa un nombre falso?» Isabel se tensó, sus dedos apretando la taza de café. «¿Cómo sabe que es falso?» «Su acento», respondió Diego simplemente. «Habla español perfectamente, pero hay matices. Y el apellido Ellsworth no es español». Ella bajó la mirada a su café, decidiendo algo. Finalmente, suspiró. «Tiene razón», admitió. «Ellsworth es el apellido de mi institutriz inglesa. Lo tomé prestado cuando huí». «¿De qué huye, Isabel?» El uso de su nombre real la hizo levantar la vista bruscamente. Sus ojos se encontraron con los de Diego, y por un momento, él vio miedo puro en ellos. «¿Cómo?» «Anoche mencionó a su hermano, Mateo Romero de Santillana». Diego mantuvo su voz neutral, aunque su corazón latía acelerado. «No es un nombre común, y solo hay una familia santillana prominente que perdió a un hijo llamado Mateo en la guerra». Isabel cerró los ojos, las lágrimas comenzando a formarse. «Sí, soy Isabel Adriana de Santillana, y estoy huyendo de un matrimonio que destruiría mi vida». Diego esperó, sin presionar. Eventualmente, las palabras comenzaron a fluir. «Mi padre», comenzó Isabel, su voz temblando ligeramente, «es el conde de Santillana. Después de que Mateo desapareció en la guerra, mi padre se obsesionó con asegurar el legado familiar. Arregló mi compromiso con don Rodrigo Mendoza, hijo del duque de Mendoza.
una de las familias más ricas y poderosas de España. Pero no quería casarse con él, dijo Diego suavemente. Al principio, pensé que podría funcionar, continuó Isabel. Rodrigo parecía encantador, educado, pero después del anuncio del compromiso, mostró su verdadera naturaleza, controlador, posesivo. Cuando expresé mis dudas, se volvió, hizo una pausa, tocando inconscientemente un moretón en su cuello. Violento. La mandíbula de Diego se apretó. Conocía hombres como ese Rodrigo. Los había visto en el ejército. Oficiales que abusaban de su poder, que veían a las personas como posesiones. Mi padre no quiso escuchar. Continuó Isabel, la amargura tiñendo su voz. Los Mendoza son demasiado importantes para sus ambiciones políticas. Así que decidí que si nadie me salvaría, tendría que salvarme yo misma. Vendí las joyas que mi madre me dejó antes de morir. Compré un pasaje en la diligencia hacia Valdecañas. Pensé que si llegaba lo suficientemente lejos, podría comenzar de nuevo, encontrar trabajo, quizás como maestra, vivir mi propia vida. Pero el asalto, comenzó Diego. No fue un asalto normal, dijo Isabel, levantando la vista para encontrar sus ojos. Los bandidos sabían mi nombre. Preguntaron específicamente por Isabel de Santillana antes de comenzar a disparar. Rodrigo, su voz se quebró. Creo que Rodrigo ordenó el asalto, para castigarme, o para matarme y evitar la vergüenza de un compromiso roto. Diego sintió que la sangre se helaba en sus venas. Si eso era cierto, si los Mendoza estaban dispuestos a matar para mantener su honor, entonces Isabel estaba en peligro mucho mayor del que imaginaba. Y él, Diego Velázquez de León, desertor del ejército, viviendo bajo identidad falsa, era posiblemente la peor protección que ella podría tener. Porque si alguien comenzaba a hacer preguntas sobre Diego Oscuro, todo su cuidadoso anonimato se vendría abajo. Y entonces Rafael lo encontraría. Rafael que había vendido información a los enemigos por oro de Mendoza. Rafael que había causado la muerte de Mateo. Todo estaba conectado. Los Mendoza, la guerra, Mateo, Isabel. Y él estaba atrapado en medio de todo. Diego, dijo Isabel suavemente, sacándolo de sus pensamientos. Sé que esto es mucho pedir, que soy una extraña y ya le he causado problemas. ¿Pero podría quedarme aquí solo unos días? Solo hasta que sepa que es seguro ir a Valdecañas. Si Rodrigo ha enviado hombres a buscarme, eventualmente dejarán de buscar, pensarán que morí en el asalto. Diego debería haber dicho que no. Debería haber llevado a Isabel a Valdecañas esa misma mañana. Dejarla con las autoridades, lavarse las manos del asunto. Pero cuando miró esos ojos castaños, los ojos tan parecidos a los de Mateo, solo pudo ver a un joven soldado muriendo en sus brazos. Susurrando, protege a mi hermana, promételo. No había hecho esa promesa entonces. Había huido como un cobarde. Pero podía hacerla ahora. Puede quedarse, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Todo el tiempo que necesite. No dejaré que nadie la lastimen. El alivio que inundó el rostro de Isabel fue como el sol saliendo después de una tormenta. Se levantó y, sin pensar, abrazó a Diego con fuerza. Gracias, susurró contra su hombro, gracias. Diego permaneció rígido por un momento, no acostumbrado a la cercanía humana después de tanto tiempo solo. Pero lentamente, con cuidado, levantó sus brazos y devolvió el abrazo. De nada, dijo en voz baja. Y mientras sostenía a la hermana del hombre cuya muerte aún lo perseguía, Diego supo que había cruzado un punto sin retorno. Por el bien o por el mal, sus destinos estaban ahora entrelazados. Los días siguieron un ritmo tranquilo. Diego le mostró a Isabel las rutinas del rancho, alimentar a las gallinas, regar el huerto, recoger agua del pozo. Ella aprendió rápido, sus manos delicadas acostumbrándose gradualmente al trabajo físico. Por las noches, cenaban juntos y hablaban de cosas insignificantes, evitando cuidadosamente temas dolorosos. Isabel no mencionó más a Mateo. Diego no mencionó la guerra. Era un acuerdo tácito, una tregua frágil. Pero los secretos tienen manera de salir a la luz. Era el quinto día de Isabel en el rancho. Diego había cabalgado hasta el arroyo del este para revisar las cercas. Dejándola sola con Estrella, Isabel decidió limpiar la cabaña más a fondo. Una manera de contribuir, de sentirse menos como una carga. Comenzó con la cocina, luego la sala. Cuando llegó al pequeño dormitorio,
Vaciló. Era el espacio privado de Diego. Pero también estaba hecho un desastre después de que ella lo había usado durante días. Al menos podía cambiar las sábanas. Sacudir el polvo. Trabajó eficientemente, doblando la ropa limpia de Diego, organizando sus pocas pertenencias. Y entonces, al mover una pila de mapas viejos sobre el escritorio, vio el cajón entreabierto. No era su intención espiar. Realmente no lo era, pero algo en la forma en que el cajón estaba apenas abierto. Como si alguien lo hubiera cerrado con prisa. Llamó su atención. Dentro había pocas cosas, un pequeño daguerrotipo de una mujer mayor que debía ser la madre de Diego. Una medalla militar, y un sobre amarillento con los bordes desgastados. Isabel tomó el sobre. Estaba sin abrir pero tenía escritura en el frente, para Isabel de Santillana, de su hermano que la ama. El mundo se detuvo. Con manos temblorosas, Isabel abrió el sobre y desplegó el papel dentro. La letra era familiar, dolorosamente familiar. La había visto en cientos de cartas durante años. La letra de Mateo. _, mi querida Isabel, _, si estás leyendo esto. Significa que no regresé. Perdóname por no cumplir mi promesa de volver a casa. Perdóname por dejarte sola, _, quiero que sepas que cada día pensé en ti, en tus risas, en las veces que me perseguías por el jardín cuando éramos niños. En cómo defendiste a ese cachorro callejero hasta que papá te dejó quedártelo. Siempre fuiste más valiente que yo, _, el soldado que te entrega esta carta se llama Diego Velázquez de León. Es mi amigo y el mejor hombre que conozco. Confía en él. Si alguna vez necesitas ayuda, búscalo, te protegerá, _, vive tu vida. Hermanita, no dejes que papá te obligue a ser alguien que no eres. Sé maestra, viaja, lee todos los libros del mundo. Sé feliz, _, siempre estaré cuidándote desde las estrellas, _, tu hermano que te ama eternamente, _, Mateo, _. Isabel no supo cuánto tiempo permaneció allí, sosteniendo la carta, leyéndola una y otra vez hasta que las palabras se volvieron borrosas por las lágrimas. Su hermano había muerto, lo había sabido en su corazón durante 4 años, pero nunca había tenido confirmación. Y ahora, aquí estaba, sus últimas palabras. Y Diego Velázquez de León. El hombre que se hacía llamar Diego Oscuro. El hombre que había salvado su vida. Era el amigo de su hermano. Estuvo con Mateo cuando murió, y nunca se lo había dicho. La puerta de la cabaña se abrió. Isabel escuchó las botas de Diego, el sonido de Estrella corriendo a saludarlo. Isabel, llamó Diego, traje pescado fresco del arroyo. Pensé que podríamos. Su voz se cortó cuando entró al dormitorio y vio a Isabel de pie junto al escritorio. La carta en sus manos. Las lágrimas corriendo por sus mejillas. El color drenó de su rostro. Isabel, ¿yo? ¿Cuándo? Preguntó ella, su voz sorprendentemente calmada a pesar de las lágrimas. ¿Cuándo murió? Diego cerró los ojos, apoyándose contra el marco de la puerta como si necesitara el soporte físico. Hace 4 años, 3 meses y 14 días. Para ser exactos. ¿Estuviste con él? Sí. ¿Y nunca ibas a decírmelo? La voz de Isabel se elevó ahora. La calma rompiéndose. Ibas a dejarme vivir aquí, comer en tu mesa, contarte mis secretos, sin decirme que tú. No sabía cómo, dijo Diego, su voz ronca de emoción. Cuando me dijiste tu nombre, cuando me di cuenta de quién eras. Yo, Isabel, soy un cobarde. He llevado esa carta durante 4 años porque no tuve el valor de entregártela. Porque no podía enfrentar a la hermana del hombre que dejé morir. ¿Dejaste morir? Isabel lo miró con ojos llenos de confusión y dolor. ¿Qué quieres decir? Y entonces Diego lo contó todo. La emboscada, la traición de Rafael, cómo Mateo había muerto en sus brazos mientras intentaba desesperadamente detener la hemorragia. Cómo había desertado después, incapaz de servir bajo el mando de un traidor, incapaz de enfrentar a las familias de los hombres que habían muerto. Debería haber salvado a tu hermano, terminó Diego, su voz apenas un susurro. Debería haber visto la emboscada venir. Debería haber hecho algo, pero fallé, y he estado escondiéndome de ese fracaso desde entonces. El silencio que siguió fue aplastante.
Isabel miraba la carta en sus manos. Luego a Diego, luego de vuelta a la carta. Sal, dijo finalmente, su voz fría. Isabel. Sal, gritó ella, su compostura finalmente rompiéndose. Necesito estar sola. Diego asintió, retrocediendo lentamente, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Lo siento, dijo, sé que no es suficiente. Sé que nunca será suficiente. Pero lo siento, tu hermano era un buen hombre. El mejor que conocí, y tú mereces saber que sus últimos pensamientos fueron para ti, que murió con tu nombre en sus labios. Y entonces se fue, dejando a Isabel sola con la última carta de su hermano y el peso de la verdad. Diego durmió en el establo esa noche, y la siguiente, y la que siguió, no porque Isabel se lo hubiera pedido explícitamente, sino porque sentía que era lo correcto. Había invadido su espacio con su presencia, con su secreto guardado durante tanto tiempo. Lo mínimo que podía hacer era darle el rancho para que procesara su dolor en privado. Las horas se arrastraban como melaza. Diego trabajaba en los campos desde antes del amanecer hasta después del anochecer, agotándose físicamente con la esperanza de que el cansancio lo ayudara a dormir sin pesadillas. No funcionaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo, pero ahora también veía el rostro de Isabel cuando descubrió la carta, la traición en sus ojos. El dolor renovado de perder a su hermano otra vez. Estrella iba y venía entre el establo y la casa, confundida por la nueva dinámica. Traía reportes no verbales. Isabel está llorando. Isabel no ha comido. Isabel está sentada en el porche mirando la nada. Durante el día, cruzaban caminos ocasionalmente. Isabel alimentaba las gallinas cuando Diego regresaba del campo. Diego dejaba pescado fresco en la cocina cuando Isabel estaba en el huerto. No hablaban, apenas se miraban. Pero Diego notaba cosas. Notaba que Isabel había lavado y planchado su ropa, que había preparado pan fresco y lo dejaba cubierto en la mesa, que regaba las plantas que él había descuidado durante su autoimpuesto exilio en el establo. Eran pequeños gestos, pero gestos al fin. La tercera noche fue la más difícil. Una tormenta llegó del oeste, trayendo vientos feroces y lluvia que golpeaba el techo del establo como balas. Diego estaba acostado en el heno, cubierto con una manta delgada, tratando de ignorar el frío que se filtraba por cada grieta. Y entonces llegó la pesadilla. Más intensa que nunca, más real. Estaba de vuelta en el campo de batalla, pero esta vez era diferente. Esta vez, cuando Mateo caía, era Isabel quien corría hacia él. Isabel quien gritaba. Isabel quien lo miraba con ojos acusadores. ¿Por qué no lo salvaste? ¿Por qué él y no tú? Y Diego no tenía respuesta. Nunca la había tenido. Diego. La voz atravesó la pesadilla. Manos lo sacudían, suaves pero insistentes. Diego, despierta, por favor, despierta. Abrió los ojos de golpe, jadeando, empapado en sudor a pesar del frío. Isabel estaba arrodillada en el heno junto a él, su cabello mojado por la lluvia, una lámpara de aceite temblando en su mano. Estabas gritando, dijo ella suavemente. Te escuché desde la casa. Diego se sentó, pasándose las manos por el rostro. Le temblaban, todo su cuerpo temblaba. Lo siento, logró decir. Vuelve a la casa, estarás bien en un momento. Pero Isabel no se movió. En cambio, dejó la lámpara a un lado y se sentó en el heno junto a él, manteniendo cierta distancia pero claramente sin intención de irse. ¿Siempre son así?, preguntó. ¿Las pesadillas? Diego asintió, sin confiar en su voz. ¿Cuánto tiempo llevas teniéndolas? Desde la guerra, 4 años. Isabel permaneció en silencio, procesando. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro del establo había una quietud extraña, rota solo por la respiración agitada de Diego y el suave parpadeo de la llama. He estado enojada contigo, dijo Isabel finalmente, furiosa. De hecho, pensé, ¿cómo te atreves a guardar esto de mí? ¿Cómo te atreves a dejarme hablar de mi hermano sin decirme que lo conociste? ¿Que estuviste con él? Diego apretó los puños. Tienes todo el derecho. Pero luego, lo interrumpió ella. Pensé en cómo te encontré esa primera noche. La pesadilla que tuviste. Y hoy, mientras te veía trabajar desde la ventana, vi cómo te movías. Como si cargaras el peso del mundo en tus hombros. Como si cada paso doliera. Se giró para mirarlo, sus ojos brillando a la luz de la lámpara.
Diego, durante 3 días he estado enojada contigo por sobrevivir cuando mi hermano murió. Pero esa noche en la cabaña, cuando me dijiste que él murió en tus brazos, también dijiste que intentaste salvarlo. Y esta noche, escuchándote gritar su nombre en tus sueños, finalmente lo entendí. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabel. Tú tampoco has sobrevivido realmente, ¿verdad? Parte de ti murió ese día con Mateo, y has estado viviendo en un infierno privado desde entonces, castigándote por algo que no pudiste prevenir. Diego sintió que algo se quebraba dentro de él. Las palabras que había mantenido encerradas durante 4 años comenzaron a salir. Imparables. Debería haber sabido, dijo, su voz ronca, debería haber visto las señales. Rafael había estado actuando extraño, haciendo preguntas raras sobre nuestros movimientos. Pero yo confiaba en él, era mi primo, mi comandante, pensé que estaba siendo paranoico. Se cubrió el rostro con las manos. El día de la emboscada, Mateo estaba cantaba esa canción que siempre cantaba. La de su pueblo. Estaba feliz porque habíamos recibido correo y le habías escrito. Te habías graduado, creo, ibas a convertirte en maestra. No dejaba de hablar de lo orgulloso que estaba. Isabel sollozó suavemente, pero no interrumpió. Y entonces todo se fue al infierno. Continuó Diego. Los disparos vinieron de todas partes. Vi a Rafael escapando con los enemigos. Vi a nuestros hombres cayendo uno por uno. Mateo intentó cubrirme, me salvó la vida empujándome fuera del camino de una bala. Pero al hacerlo, no pudo terminar, no necesitaba hacerlo. Sus últimos minutos fueron para ti, dijo finalmente. Te amaba tanto, Isabel, me hizo prometer que te buscaría, que te diría que siempre pensó en ti. Pero cuando todo terminó, cuando quedé como el único sobreviviente, no pude enfrentar a tu familia, no pude decirles que su hijo, su hermano, había muerto mientras yo vivía. Así que desertaste, dijo Isabel suavemente, no como acusación sino como comprensión. Así que deserté con acento agudo, confirmó Diego. Dejé el ejército, cambié mi nombre, vine hasta aquí pensando que podría olvidar. Pero no se puede olvidar algo así, no se puede huir de ello. Isabel extendió la mano y la puso sobre la de Diego. El contacto fue como un shock eléctrico. Inesperado y necesario. Mi hermano no querría que vivieras así, dijo con firmeza. Mateo. Él era incapaz de guardar rencor. Perdonaba a todos. ¿Recuerdas en su carta? Me dijo que fueras valiente, que viviera mi vida. ¿No crees que querría lo mismo para ti? Diego levantó la vista para encontrar sus ojos. ¿Me estás perdonando? Te estoy liberando, respondió Isabel, y quizás, al hacerlo, también me libero a mí. He pasado 4 años imaginando el peor escenario, sin saber qué le pasó a Mateo. Ahora sé que no murió solo, que tuvo un amigo con él, que sus últimos pensamientos fueron de amor. Eso es un regalo, Diego, aunque no lo veas así. Se movió más cerca, cerrando la distancia entre ellos. Y quiero que sepas algo más, agregó. Durante estos 3 días, mientras estaba enojada, también estaba asustada de que te fueras. Asustada de perder a la única persona que me ha hecho sentir segura desde que huí de Madrid. Porque en estos pocos días, Diego Oscuro, Diego Velázquez de León, o como quieras llamarte, te has convertido en alguien importante para mí. El corazón de Diego latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Isabel. No digas nada todavía, lo interrumpió ella. Solo, ¿podemos empezar de nuevo? No como extraños con secretos, sino como lo que realmente somos, 2 personas rotas tratando de encontrar su camino. Diego sintió que las lágrimas finalmente llegaban, las primeras que había derramado desde el día en que Mateo murió. Isabel las limpió gentilmente con sus dedos, y en ese gesto simple había más perdón del que Diego creía merecer. Sí, dijo con voz quebrada, me gustaría eso. Isabel sonrió, y fue como el sol saliendo después de años de oscuridad. Bien, ahora vuelve a la casa. No puedes seguir durmiendo en el establo. Hace frío y la tormenta empeorará. Pero, nada de peros. Es tu casa, Diego, y yo confío en ti. Esa noche, Diego regresó a su catre en la cabaña. Durmió sin pesadillas por primera vez en 4 años. Y cuando despertó al amanecer, encontró a Isabel preparando café, tarareando bajito. Pensó Diego,
El comienzo de algo que no se atrevía a nombrar todavía. Pero se sentía como esperanza. Los días siguientes trajeron una paz inesperada. Diego e Isabel encontraron un ritmo nuevo, uno construido sobre la honestidad en lugar de secretos. Trabajaban juntos en los campos. Compartían comidas. Conversaban hasta tarde sobre todo y nada. Isabel le contó sobre su infancia con Mateo. Las travesuras que hacían, los sueños que compartían. Diego compartió historias de su hermano menor que había muerto de fiebre cuando ambos eran niños. De su madre que había criado sola a 2 hijos después de que su padre muriera en un accidente de trabajo. Lentamente, se conocieron de verdad. Pero había una conversación que Diego sabía que tenían que tener. «Hay alguien que debes conocer», dijo una mañana mientras desayunaban. «En Valdecañas. Alguien que amaba a Mateo tanto como tú». Isabel levantó la vista, curiosa. «¿Quién?» «Su hermana menor, Lucía Romero». La confusión cruzó el rostro de Isabel. «¿Romero? Pero nuestro apellido es Santillana». «Mateo tenía una media hermana», explicó Diego, «de la primera esposa de tu padre, antes de casarse con tu madre. Lucía era mucho menor, criada por su madre después del divorcio. Mateo la visitaba cuando podía. Hablaba de ella a menudo». Isabel procesó esta información. «Nunca supe, mi padre nunca mencionó». «Los arreglos familiares de la aristocracia son complicados», dijo Diego con tacto. «Pero Mateo amaba a Lucía. Y ella merece saber qué le pasó a su hermano. Merece leer su carta también, si tú quieres compartirla». Isabel tocó el bolsillo de su falda donde ahora llevaba la carta de Mateo constantemente. «Sí», dijo finalmente. «Sí, quiero conocerla. ¿Cuándo podemos ir?» «Hoy, si te sientes lista. Es un viaje de 2 horas a caballo». Isabel vaciló. Desde su llegada, no había dejado el rancho. La idea de ir al pueblo, donde alguien podría reconocerla, donde los hombres de Rodrigo podrían estar buscando, la llenaba de ansiedad. Diego pareció leer sus pensamientos. «Iremos con cuidado», prometió. «Usarás ropa de trabajo, un sombrero, parecerás una campesina más, y preguntaré discretamente si alguien anda haciendo preguntas». Después de considerarlo, Isabel asintió. La necesidad de conocer a esta hermana desconocida superaba su miedo. Prepararon 2 caballos, Scout para Diego y Paloma para Isabel. La yegua había respondido bien al entrenamiento de Isabel, y ahora la mujer montaba con confianza creciente. El camino a Valdecañas serpenteaba a través de colinas cubiertas de olivos y campos de lavanda que perfumaban el aire. Era una mañana hermosa, el tipo de día que hacía difícil creer que existían cosas como traiciones y guerras. «Háblame de Lucía», dijo Isabel mientras cabalgaban lado a lado. «Tiene 23 años», comenzó Diego. «Es maestra en la escuela del pueblo. Mateo solía decir que era la más inteligente de todos los Romero. Lee mucho, escribe poesía, es reservada, pero tiene un espíritu fuerte». Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. «Después de que Mateo desapareció, fui a verla una vez. Hace 2 años. No tuve el valor de decirle la verdad, pero quería asegurarme de que estuviera bien. Lucía me reconoció de una fotografía que Mateo llevaba. Me preguntó si sabía algo de su hermano». «¿Qué le dijiste?», preguntó Isabel suavemente. «Le mentí, le dije que nos habíamos separado durante una batalla y que yo no sabía qué le había pasado». La culpa teñía su voz. Pero creo que ella supo que estaba ocultando algo. Me miró de una manera que me atravesó. Desde entonces, no he vuelto. «Hoy le diremos la verdad», dijo Isabel con determinación. «Juntos. Ambos merecemos eso. Y ella también». Valdecañas apareció gradualmente en el horizonte. Un pueblo de calles de piedra y techos de tejas rojas. Era día de mercado, y la plaza principal bullía de actividad. Vendedores pregonaban sus productos. Niños corrían entre los puestos. Mujeres regateaban precios con expresiones serias. Diego guió a Isabel por las calles secundarias. Evitando la multitud, nadie les prestó mucha atención, solo otro vaquero con su ayudante. La escuela estaba en el borde del pueblo. Una construcción simple de una sola planta con ventanas grandes para dejar entrar la luz. Era sábado, así que no había clases, pero Diego sabía que Lucía a menudo venía los fines de semana para preparar lecciones. Amarraron los caballos fuera. Diego respiró profundo antes de tocar la puerta. La mujer que abrió era pequeña y delgada,
con cabello castaño recogido en un moño ordenado y ojos verdes que brillaban con inteligencia. Llevaba un vestido simple pero limpio, manchado de tiza en las mangas. «Diego», dijo Lucía, sorpresa e algo más, desconfianza quizás, cruzando su rostro. «Han pasado 2 años». «Lo sé, lo siento». Diego se detuvo, sin saber cómo continuar. Isabel dio un paso adelante. «Señorita Romero, mi nombre es Isabel Adriana de Santillana. Soy la hermana de Mateo. Y tenemos algo que contarle». El rostro de Lucía palideció. Sus ojos se movieron entre Diego e Isabel, procesando, comprendiendo lentamente. «Entren», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Por favor, entren». El interior de la pequeña escuela olía a libros y tiza. Lucía los guió a un rincón donde había una mesa pequeña con sillas para los estudiantes. Se sentaron, el silencio pesado entre ellos. Lucía fue quien habló primero. «Mateo está muerto, ¿verdad?». No era una pregunta, era una confirmación de algo que había sabido en su corazón durante años. Isabel asintió, las lágrimas ya formándose en sus ojos. «Sí, murió hace 4 años en la guerra». «¿Y tú?». Lucía miró a Diego. «Tú estuviste con él, por eso te veías tan culpable la última vez que viniste. Por eso no podías mirarme a los ojos». Diego bajó la cabeza. «Sí, estuve con él, y debería haberte dicho la verdad hace 2 años. Fui un cobarde». «No», dijo Lucía sorprendentemente. «Fuiste humano. El dolor nos hace hacer cosas extrañas. Ocultarnos. Huir. Lo entiendo». Se giró hacia Isabel. «Cuéntamelo todo, por favor. Necesito saber». Así que lo hicieron. Entre Diego e Isabel, contaron la historia completa, la emboscada, la traición de Rafael, cómo Mateo había muerto salvando a Diego. Sus últimas palabras. Isabel sacó la carta de su bolsillo y se la entregó a Lucía con manos temblorosas. «Esto es para mí también», dijo Isabel, «pero pensé que querrías leerla primero». Lucía tomó la carta como si fuera algo sagrado. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer, manchando el papel amarillento. Cuando terminó, abrazó la carta contra su pecho y lloró abiertamente. Isabel se movió a su lado, abrazándola. 2 hermanas que nunca se habían conocido, unidas por el amor que compartían por el mismo hombre. «Me habló de ti», sollozó Lucía, «en sus cartas. Isabel la brillante, te llamaba. Isabel que hará grandes cosas. Estaba tan orgulloso de ti». «Y de ti también», respondió Isabel. «Diego me dijo que eras maestra. Mateo habría estado tan feliz de saberlo». Permanecieron así por largo tiempo, llorando juntas, consolándose mutuamente. Diego se mantuvo aparte, sintiendo que este era un momento que pertenecía a ellas. Eventualmente, las lágrimas se secaron. Lucía se limpió los ojos y miró a ambos con nueva determinación. «Hay algo que deben saber», dijo, «sobre Rafael Velázquez». Diego se tensó. «¿Qué hay con él?». Lucía se levantó y fue a un armario en la esquina de la sala. Sacó una carpeta gruesa llena de papeles. «Durante los últimos 2 años, desde que viniste y no me dijiste la verdad sobre Mateo, he estado investigando», explicó. «Hablé con veteranos que regresaron de la guerra. Busqué en archivos militares. Pagué a un escribano en Madrid para que rastreara documentos». Abrió la carpeta sobre la mesa. Había cartas, órdenes militares, testimonios escritos. «Rafael Velázquez no murió en la emboscada», dijo Lucía. «De hecho, fue promovido después. Recibió una medalla al valor por sobrevivir heroicamente a un ataque enemigo». La sangre de Diego se heló. «Eso es imposible. Yo lo vi». «¿Lo viste morir?», interrumpió Lucía. «¿O lo viste huir?». Diego revivió ese día en su mente. El caos de la batalla. Rafael corriendo. ¿Pero hacia dónde? Diego había asumido que huía con los enemigos como traidor. ¿Pero y si había sido más calculado que eso? «Hay más», continuó Lucía, pasando un documento. 3 meses después de la emboscada, Rafael se retiró del ejército con honores. Y ahora trabaja como jefe de seguridad para... Hizo una pausa significativa. «Para la familia Mendoza». Isabel jadeó con acento agudo. «¿Los Mendoza? ¿La familia de Rodrigo?». Lucía asintió. «Los mismos». «Diego, Isabel, no creo que sea coincidencia que Isabel fuera atacada en una diligencia organizada por personas vinculadas a los Mendoza, y que Rafael Velázquez trabaje para ellos.
Todo está conectado. Diego sintió que las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que lo llenaba de pavor. Si Rafael trabaja para los Mendoza, dijo lentamente, y sabe que Isabel está viva, vendrá a buscarla, terminó Lucía, y cuando lo haga, también te encontrará a ti, Diego, el desertor que puede testificar sobre su traición. El silencio cayó sobre la pequeña escuela, pesado con implicaciones. Isabel rompió el silencio. ¿Qué hacemos? Lucía cerró la carpeta. Tenemos evidencia de la traición de Rafael. Testimonios de otros soldados que sobrevivieron a diferentes emboscadas. Todas con el mismo patrón. Si pudiéramos llevarlo ante las autoridades. No funcionaría, interrumpió Diego. Los Mendoza tienen demasiado poder. Enterrarían la evidencia. Y yo soy un desertor. Mi testimonio no valdría nada en la corte. Entonces, dijo Isabel, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Tenemos que ser más inteligentes que ellos. Anticiparnos a sus movimientos. Diego la miró, viendo la determinación en su rostro. Esta mujer que había llegado a su rancho apenas 2 semanas atrás. Exhausta y asustada, ahora se preparaba para pelear. Lucía, dijo Diego, tomando una decisión. ¿Qué también conoces al sheriff de Valdecañas? Don Alonso Bravo, es un buen hombre, honesto, pero está limitado por la ley. Aún así, necesitamos aliados, dijo Diego. Si Rafael viene, y creo que lo hará pronto, necesitaremos toda la ayuda posible. Lucía asintió. Hablaré con el sheriff, le diré lo que sé. Quizás no pueda arrestar a Rafael sin evidencia concreta, pero al menos estará advertido. ¿Y nosotros? Dijo Isabel, mirando a Diego. Necesitamos preparar el rancho. Si va a haber una confrontación, que sea en nuestros términos. Diego sintió un orgullo inesperado ante sus palabras. Nuestros términos, nuestro rancho. No estaba solo en esto. Pasaron la siguiente hora revisando la evidencia de Lucía, planificando. Cuando finalmente se despidieron, las 3 personas habían formado un vínculo indisoluble, unidos no solo por Mateo sino por un propósito compartido, justicia. Mientras cabalgaban de regreso al rancho, el sol comenzando a descender, Isabel habló. Lucía es extraordinaria. Sí, lo es, acordó Diego. Mateo tenía buen gusto en hermanas, agregó Isabel con una sonrisa pequeña. Diego la miró, notando cómo el sol poniente iluminaba su perfil, cómo el viento jugaba con mechones de su cabello que se habían escapado de su sombrero. Sí, dijo suavemente, así es. Pero lo que no dijo en voz alta, lo que apenas se atrevía a admitir ante sí mismo, era que estaba comenzando a sentir algo por Isabel que iba mucho más allá del deber hacia la memoria de su amigo. Algo peligroso. Algo parecido al amor. 3 días después de su visita a Lucía, Diego recibió un mensaje urgente. Un muchacho del pueblo cabalgó hasta el rancho al amanecer con una nota del sheriff Alonso Bravo, venga de inmediato. Solo. Diego encontró a Isabel alimentando a las gallinas cuando salió del establo después de leer la nota. Tengo que ir a Valdecañas, anunció. El sheriff quiere verme. El miedo cruzó el rostro de Isabel. ¿Crees que sea sobre Rafael? Probablemente. Lucía debió hablar con él. Voy contigo. Isabel. No me dejarás aquí sola, dijo con firmeza. Si esto nos afecta a ambos, tengo derecho a escucharlo. Diego quiso protestar, pero la determinación en sus ojos lo detuvo. Tenía razón, esto los involucraba a ambos. Cabalgaron rápido hacia el pueblo, llegando justo cuando el mercado matutino comenzaba a establecerse. El sheriff Alonso Bravo era un hombre de 50 años. Pelo gris, bigote espeso, y ojos que habían visto demasiado en sus años aplicando la ley. Su oficina era pequeña pero ordenada, con carteles de "Se busca" cubriendo una pared. Diego, saludó el sheriff, luego miró a Isabel con curiosidad. ¿Y ustedes? Mi nombre no importa, respondió Isabel antes de que Diego pudiera hablar. Pero soy la persona que buscan, la mujer de los carteles. El sheriff estudió su rostro. Luego asintió lentamente. Lucía me contó su historia. Siéntense, por favor. Una vez acomodados, el sheriff fue directo al punto. Hace 2 días, un caballero muy bien vestido llegó al pueblo. Se presentó como representante de la familia Mendoza. Preguntaba por una mujer que coincidía con su descripción.
Señorita, miró a Isabel. Dijo que había robado joyas familiares valiosas y huido de un compromiso matrimonial legalmente vinculante. Sacó un papel de su escritorio y lo deslizó hacia ellos. Era un cartel de Se Busca oficial, con un dibujo sorprendentemente preciso de Isabel y una recompensa generosa por información que llevara a su captura. Dijo llamarse comandante Rafael Velázquez. Continuó el sheriff. Mencionó que tiene autoridad militar para llevar a cabo arrestos civiles en casos de fraude y robo. Por supuesto, eso no es verdad, pero muchos no lo saben. Diego sintió que la sangre le hervía. Rafael, aquí, buscándolos. ¿Qué le dijiste?, preguntó, tratando de mantener la calma. Le dije que no había visto a ninguna mujer de esa descripción. Pero, Diego, este hombre tiene recursos. Dejó carteles por todo el pueblo y en los asentamientos circundantes. Tiene hombres patrullando los caminos. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien haga la conexión entre la mujer del cartel y una visitante en tu rancho. Isabel palideció pero mantuvo la compostura. Sheriff, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Lucía le mostró la evidencia sobre Rafael Velázquez. Sus crímenes de guerra, su traición. ¿Por qué no puede arrestarlo basándose en eso? El sheriff suspiró pesadamente. Porque el sistema está diseñado para proteger a hombres como él. Rafael tiene documentos oficiales que lo absuelven. Tiene el respaldo de los Mendoza, una de las familias más poderosas de España. Y yo soy solo un sheriff de pueblo. No tengo jurisdicción sobre crímenes militares. Entonces estamos indefensos, dijo Isabel, la desesperanza tiñendo su voz. No necesariamente, respondió el sheriff. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. No puedo arrestar a Rafael sin causa. Pero si él cometiera un crimen en mi jurisdicción, digamos, intento de secuestro o asalto, entonces podría actuar, especialmente si tuviera testigos confiables. Diego captó la implicación. Está diciendo que si Rafael viene por Isabel. Digo que defiendan su propiedad, interrumpió el sheriff. Digo que yo, como representante de la ley, estaría muy interesado en cualquier incidente que involucre violencia o coerción. Y digo que Lucía Romero es una ciudadana respetada cuyo testimonio tendría peso. Era tan cerca de una bendición oficial para tender una trampa como iban a conseguir. Hay algo más que debes saber, agregó el sheriff. Hablé con el cochero que sobrevivió al asalto a la diligencia. Después de un poco de presión, admitió que los bandidos sabían exactamente quién estaba en ese carruaje. Tenían una lista. No fue un robo aleatorio. Fue un intento de asesinato. Isabel tomó la mano de Diego instintivamente, buscando consuelo. Él entrelazó sus dedos, apretando suavemente. ¿El cochero identificó a quien dio la información?, preguntó Diego. Dijo que un hombre con uniforme militar visitó la estación de diligencias días antes del asalto, haciendo preguntas sobre las rutas y los pasajeros. Un hombre que coincide con la descripción de Rafael Velázquez. Allí estaba, la confirmación que necesitaban. Sheriff, dijo Diego lentamente, si detuviéramos a Rafael, si tuviéramos evidencia directa de sus crímenes, ¿podría garantizar que enfrentaría justicia? Si la evidencia es sólida y tengo testigos creíbles, haría todo lo que esté en mi poder, prometió el sheriff. Los Mendoza podrían tener influencia, pero yo todavía creo en la ley. Y afortunadamente, el juez del distrito es un viejo amigo que también cree. Era suficiente. Tendrían que hacer lo suficiente. Cuando salieron de la oficina del sheriff, Diego notó que varios hombres cerca del mercado los observaban con demasiado interés. Algunos incluso tenían copias del cartel de Isabel en sus manos, mirando entre el dibujo y la mujer real. Tenemos que irnos, murmuró Diego, ahora. Pero antes de que pudieran alcanzar sus caballos, una voz resonó detrás de ellos. Diego Velázquez de León. Diego se quedó helado. Esa voz, esa maldita voz que había perseguido sus pesadillas durante 4 años. Se giró lentamente. Rafael Velázquez estaba de pie en medio de la plaza, rodeado por media docena de hombres armados. Vestía un uniforme militar impecable, aunque ya no tenía derecho a usarlo. Su rostro, más viejo y más duro de lo que Diego recordaba, mostraba una sonrisa triunfante. 4 años, primo, dijo Rafael, caminando hacia ellos con pasos medidos. 4 años buscándote. Sabía que eventualmente saldrías de tu agujero. La gente en el mercado comenzó a dispersarse.
sintiendo el peligro en el aire. Isabel se acercó más a Diego, pero él la empujó suavemente detrás de él. Rafael, dijo Diego, manteniendo su voz tranquila aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Pensé que habías muerto. ¿Muerto? No, querido primo, solo reubicado. Resulta que hay gente dispuesta a pagar bien por cierta información militar. Los Mendoza, por ejemplo, son muy generosos. Vendiste a nuestros hombres, acusó Diego. Mateo murió por tu traición. Mateo era un tonto sentimental, escupió Rafael, al igual que tú, tan ocupados siendo honorables que nunca vieron la oportunidad real, el poder, la riqueza, cosas que importan. Y ahora trabajas para los Mendoza, dijo Diego, haciendo su trabajo sucio. ¿Es así como cayó tan bajo el gran comandante Velázquez? La sonrisa de Rafael se endureció. Cuidado con tu lengua, desertor, podría arrestarte aquí mismo por abandonar tu puesto. Inténtalo, desafió Diego. El sheriff está a 20 pasos. A él le encantaría escuchar sobre tus actividades de guerra. Rafael miró hacia la oficina del sheriff, donde efectivamente Alonso Bravo había salido y observaba la confrontación con mano en su arma. Inteligente, admitió Rafael, pero esto no termina aquí. La mujer que escondes es propiedad de don Rodrigo Mendoza. Tiene un contrato legal de matrimonio. Si no la entregas voluntariamente, tomaré medidas más directas. No soy propiedad de nadie, gritó Isabel desde detrás de Diego, su voz clara y fuerte, y moriré antes de volver con ese monstruo. Rafael la evaluó con ojos fríos. Eso puede arreglarse, señorita de Santillana. Después de todo, las mujeres tienen accidentes todo el tiempo en el campo. Caídas de caballos, ataques de bandidos. Tan trágico. Era una amenaza directa, y lo dijo lo suficientemente alto para que el sheriff y varios testigos lo escucharan. Esa, dijo la voz del sheriff Bravo desde atrás. Sonó como una amenaza contra una ciudadana bajo mi protección. Comandante Velázquez, o quien seas. Te sugiero que retires a tus hombres de mi pueblo ahora mismo. Rafael sonrió, pero había veneno en la expresión. Por supuesto, sheriff, solo era una conversación familiar. Nos vamos. Pero, miró directamente a Diego. Esto no terminó, ni cerca. Te encontraré, primo, y cuando lo haga, cobrarás por cada día que me has hecho buscarte. Con un gesto, Rafael y sus hombres montaron sus caballos y se fueron, pero no hacia la carretera principal. Se dirigieron hacia las colinas del este, hacia la dirección del rancho de Diego. Van a vigilar el rancho, dijo el sheriff, acercándose a ellos. Esperarán a que bajes la guardia. Diego asintió, su mente ya trabajando en estrategias. Lo sé, pero al menos ahora sabemos con certeza que vendrán. Diego, dijo Isabel, su voz temblorosa pero determinada. No dejaré que te lastimen por mí. Quizás debería. No, la interrumpió Diego, girándose para mirarla directamente a los ojos. No te entregarás. No huiste de Madrid, sobreviviste a un asalto, caminaste millas bajo el sol, solo para rendirte ahora. Pelearemos esto juntos. Juntos, repitió ella, y había tanto peso en esa palabra que Diego sintió algo cambiar entre ellos. Algo profundo y permanente. El sheriff tosió discretamente. Sugiero que regresen al rancho por la ruta larga, evitando los lugares obvios donde Rafael podría tender emboscadas. Y esta noche, prepárense, porque vendrá, quizás no hoy, quizás no mañana, pero vendrá. Mientras cabalgaban de regreso, tomando caminos secundarios y permaneciendo alerta a cualquier señal de perseguidores, Diego sintió el peso de lo que venía. No era solo una confrontación con Rafael, era una confrontación con todo su pasado, su culpa, su cobardía, su huida. Pero esta vez no huiría. Esta vez, tenía algo por qué luchar. Tenía a Isabel. Llegaron al rancho al atardecer, agotados física y emocionalmente. Estrella los recibió con ladridos alegres, ajena a la tensión que sus humanos cargaban. Diego inmediatamente comenzó a revisar el perímetro, asegurando ventanas, verificando que su rifle estuviera cargado, planeando puntos de defensa. Isabel lo ayudó sin quejarse, moviendo suministros, preparando agua y vendajes en caso de que las cosas se pusieran violentas. Trabajaron en silencio mientras la oscuridad caía sobre los campos de trigo. Solo cuando todo estuvo asegurado tanto como era posible, se permitieron detenerse.
Deberías comer algo, dijo Diego, señalando el pan y queso que Isabel había dejado en la mesa. No tengo hambre, respondió ella, mirando por la ventana hacia la noche. ¿Crees que vendrá esta noche? No, Rafael es calculador, nos vigilará, aprenderá nuestras rutinas, atacará cuando pensemos que hemos bajado la guardia. Isabel se giró para mirarlo. ¿Y cuándo será eso? ¿En una semana? ¿Un mes? ¿Vamos a vivir en este estado de miedo constante? Diego no tenía respuesta, porque tenía razón, no podían vivir así indefinidamente. Ven, dijo finalmente, tomando una decisión, hay algo que quiero mostrarte. La guió fuera, pasando el establo, hasta un claro pequeño detrás de la casa. Era el lugar donde Diego venía cuando las pesadillas eran demasiado intensas. Cuando necesitaba recordar que existía belleza en el mundo. El cielo nocturno de Extremadura se extendía sobre ellos. Una bóveda infinita salpicada de estrellas tan densas que parecían polvo de diamante esparcido sobre terciopelo negro. La Vía Láctea era una cinta brillante que cruzaba de horizonte a horizonte. Isabel jadeó con acento agudo audiblemente. Es impresionante, susurró, como si hablar en voz alta pudiera romper el hechizo. Después de la guerra, comenzó Diego suavemente, cuando las pesadillas eran peores. Venía aquí, las estrellas me recordaban que el mundo es más grande que mis errores. Que hay belleza que ninguna guerra puede destruir. Se sentaron en el pasto, uno junto al otro, mirando hacia arriba. El silencio entre ellos no era incómodo sino necesario. Un espacio para procesar todo lo que había sucedido. Diego, dijo Isabel después de un largo rato. ¿Qué pasará después de todo esto? Si sobrevivimos, si derrotamos a Rafael, ¿qué hacemos entonces? No lo sé, admitió él. No he pensado en el futuro en 4 años. Solo he vivido día a día, tratando de olvidar el ayer. Quizás, dijo ella cautelosamente, es hora de empezar a pensar en el mañana. Diego la miró, bajo la luz de las estrellas. Su perfil parecía esculpido en plata. Hermoso, fuerte, real. Isabel, comenzó, su voz ronca de emoción. Hay algo que necesito decirte. Algo que he estado sintiendo pero no me he atrevido a nombrar. Ella se giró para mirarlo, sus ojos reflejando la luz estelar. Cuando te encontré en ese campo, continuó Diego, pensé que era casualidad, destino cruel quizás, ponerme en posición de salvar a la hermana del hombre que no pude salvar. Pero ahora creo que quizás no fue casualidad en absoluto. Tomó su mano, sintiendo cómo temblaba en la suya. Estos días contigo han sido los mejores de mi vida. Me has hecho sentir vivo de nuevo. Me has hecho creer que quizás merezco una segunda oportunidad. Y yo, tragó con dificultad, yo me he enamorado de ti. Isabel, completamente, irrevocablemente. Las lágrimas llenaron los ojos de Isabel, brillando como estrellas propias. Diego, susurró, tenía tanto miedo de que fuera solo yo. Estos días, trabajando a tu lado, aprendiendo tus expresiones, la forma en que miras los campos como si fueran poesía viva. Yo también me he enamorado de ti. Se inclinaron juntos, sus frentes tocándose primero, compartiendo aliento, y entonces Diego cerró la distancia final y la besó. No fue un beso desesperado o apurado. Fue suave, exploratorio, lleno de promesas no dichas. Los labios de Isabel sabían a sal de lágrimas y dulzura. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Pase lo que pase, dijo Diego, acariciando su mejilla, quiero que sepas que estos días contigo han valido cualquier cosa que venga después. Me has salvado, Isabel, de maneras que ni siquiera comprendes. Nos salvamos mutuamente, respondió ella, besándolo de nuevo, y seguiremos haciéndolo, juntos. Permanecieron así bajo las estrellas, abrazados, sin hablar, no había necesidad de palabras. En ese momento perfecto, antes de que viniera la tormenta, simplemente existían. Dos almas rotas que se habían encontrado y, al hacerlo, habían comenzado a sanar. Mañana traería peligro, traería a Rafael y violencia y decisiones difíciles. Pero esta noche, bajo el cielo infinito de Extremadura, Diego e Isabel tenían paz. Y amor. Y eso, pensó Diego mientras sostenía a la mujer que había llegado a significar todo para él. Era suficiente. Y así llegamos de vuelta a donde comenzamos, Diego e Isabel escondidos en el sótano de vino. Las botas de Rafael resonando sobre sus cabezas.
el olor a tierra húmeda y miedo llenando sus pulmones. Pero ahora conoces la historia completa. Sabes cómo una mujer perdida en un campo de trigo se convirtió en el amor de un hombre roto. Sabes cómo los secretos del pasado se entrelazaron con el presente, formando una red de la que parecía imposible escapar. Y sabes que Rafael Velázquez, el traidor, el asesino, el hombre que había destruido tantas vidas, ahora estaba a metros de distancia, buscando completar su obra. Cuando las botas finalmente se alejaron y los cascos de los caballos se desvanecieron en la distancia, Diego esperó 10 minutos completos antes de empujar la trampilla. El rancho estaba devastado, pero vacío. Por ahora. No volverá a irse tan fácilmente, dijo Diego mientras ayudaba a Isabel a salir del sótano. Ahora sabe con certeza que estamos aquí. Volverá con más hombres. Entonces no lo esperaremos aquí, respondió Isabel, sacudiéndose el polvo del vestido. Diego, ¿recuerdas lo que te conté sobre el mapa de mi madre? Diego asintió. El supuesto tesoro que había motivado parte del interés de Rodrigo Mendoza en Isabel. Nunca te conté toda la verdad, continuó Isabel, yendo al dormitorio. Regresó momentos después con un papel doblado que había mantenido escondido en el forro de su vestido. No es solo un mapa a un tesoro ordinario. Desplegó el papel sobre la mesa. Era antiguo, dibujado con tinta descolorida, mostrando un área de colinas al norte de Valdecañas. Mi madre era descendiente de una familia que sirvió en el gobierno durante la Segunda Guerra Carlista. Su padre, mi abuelo, era contralor de finanzas. Cuando la guerra terminó y comenzó la corrupción, documentó todo: sobornos, malversación, traiciones, nombres, fechas, montos. Diego estudió el mapa con nueva atención. ¿Estás diciendo que esto lleva a evidencia de corrupción? No solo corrupción, respondió Isabel. Mi abuelo documentó específicamente las transacciones de varias familias nobles que financiaron ambos lados de la guerra. Vendiendo armas, información, suministros, traición de la peor clase. Las piezas encajaron en la mente de Diego. ¿Y los Mendoza? Están en esos documentos, confirmó Isabel. Por eso Rodrigo quería casarse conmigo tan desesperadamente. No era solo por unir familias. Era para controlar esta evidencia. Mi madre me lo contó en su lecho de muerte. Me hizo prometer que solo usaría esto si mi vida o libertad estaban verdaderamente en peligro. Diego sintió una oleada de esperanza. Si tenemos esa evidencia, podemos negociar, terminó Isabel, no solo por mi libertad, sino por justicia para Mateo, para todos los soldados traicionados. ¿Sabes dónde está exactamente? Isabel señaló el mapa. Aquí, en las cuevas de San Cristóbal, a unas 3 horas al norte. Está sellado en una caja de metal, enterrado bajo una roca marcada con el símbolo de mi familia. Diego tomó una decisión rápida. Iremos ahora, esta noche. Rafael esperará que nos escondamos aquí. No esperará que tomemos la ofensiva. ¿Y si es una trampa?, preguntó Isabel. ¿Y si Rafael conoce el mapa? Es un riesgo que tenemos que tomar. Pero si logramos conseguir esa evidencia, tendremos poder real contra los Mendoza. No solo la palabra de un desertor y una novia fugitiva. Isabel asintió, la determinación reemplazando el miedo en sus ojos. Entonces vamos. Partieron bajo el manto de la noche. Diego en Scout e Isabel en Paloma, evitando los caminos principales. Estrella los seguía, su presencia silenciosa un consuelo. La luna creciente proporcionaba luz suficiente para navegar, pero no tanta como para hacerlos objetivos fáciles. El viaje fue tenso. Cada sombra podía ser un enemigo, cada sonido una amenaza, pero llegaron a las colinas de San Cristóbal sin incidentes. Las cuevas eran formaciones naturales, usadas durante siglos como refugio por pastores y, durante las guerras, por soldados de ambos bandos. Por aquí, dijo Isabel, consultando el mapa a la luz de una linterna pequeña. La entrada está marcada con 3 piedras apiladas. La encontraron después de 20 minutos de búsqueda. La entrada a la cueva era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que una persona pasara de lado. El aire que salía era fresco y húmedo, oliendo a piedra y tiempo. Diego encendió una antorcha y entró primero, Isabel siguiéndolo de cerca. Estrella gimió afuera, negándose a entrar en el espacio oscuro y confinado. «Quédate, muchacha», ordenó Diego suavemente. «Vigila». El interior de la cueva se abría en una cámara más amplia,
con formaciones rocosas que proyectaban sombras danzantes bajo la luz de la antorcha. El mapa de Isabel mostraba que necesitaban ir más profundo, a una segunda cámara. Encontraron el pasaje en la pared posterior, tan estrecho que tuvieron que agacharse. Al otro lado había otra cámara, más pequeña, con un techo bajo cubierto de estalactitas. Ahí, señaló Isabel hacia una roca plana en el suelo. Grabado débilmente en su superficie estaba el escudo de la familia Santillana, un león rampante sosteniendo una cruz. Diego dejó la antorcha en una grieta de la pared y comenzó a excavar alrededor de la roca con sus manos. La tierra estaba compactada pero seca. Después de varios minutos de esfuerzo, sus dedos tocaron algo sólido y metálico. Entre ambos, levantaron una caja de hierro del tamaño de un libro grande. Estaba sellada con cera y amarrada con cadenas oxidadas. Diego usó su cuchillo para romper los sellos. Dentro había documentos envueltos en tela encerada, páginas y páginas de contabilidad meticulosa. Cartas, recibos, nombres que Diego reconoció, familias nobles, oficiales militares, incluso algunos miembros del gobierno. Y allí, destacándose como una acusación, múltiples entradas sobre la familia Mendoza. Esto es, comenzó Diego, hojeando los documentos con asombro. Suficiente para destruir a docenas de familias poderosas. Terminó Isabel. Por eso mi madre lo mantuvo escondido. El poder de esto es aterrador. Y ahora es nuestro, dijo Diego, cerrando cuidadosamente la caja. Pero cuando se giraron para salir, encontraron la entrada de la cámara bloqueada por Rafael Velázquez y 4 hombres armados. ¿Realmente pensaste que no sabía del mapa? Dijo Rafael con una sonrisa cruel. Los Mendoza han estado buscando esta evidencia durante años. Y ustedes, amablemente, nos llevaron directamente a ella. Diego empujó instintivamente a Isabel detrás de él, su mano moviéndose a su pistola. Pero Rafael chasqueó los dedos y sus hombres apuntaron sus rifles directamente a ellos. Yo no haría eso, primo, advirtió Rafael. Esta cueva tiene una acústica terrible. Una bala podría rebotar y matar a cualquiera de ustedes antes de que siquiera aprietes el gatillo. ¿Cómo nos encontraste?, preguntó Diego, ganando tiempo, su mente trabajando en busca de una salida. Dejé hombres vigilando el rancho. Por supuesto, te vieron partir, y solo había un lugar al que podían ir a esta hora de la noche, al tesoro. Rafael extendió la mano. Ahora, dame la caja. ¿Y si lo hago? ¿Qué, nos dejas ir? Rafael rió, un sonido sin humor. Por supuesto que no, ustedes saben demasiado, pero puedo hacer que sea rápido e indoloro. Oh, su mirada se deslizó hacia Isabel. Puedo hacerlo muy, muy lento. Diego sintió la furia construyéndose dentro de él. 4 años de pesadillas, de culpa, de esconderse, todo culminando en este momento. Rafael, el arquitecto de tanto dolor, estaba a metros de distancia, triunfante, seguro de su victoria. No, no de nuevo. Isabel, dijo Diego en voz baja sin girar la cabeza. Cuando diga, ahora, tira la antorcha hacia ellos y tírate al suelo. Diego, no. Confía en mí. Hubo un segundo de silencio. Luego, la voz de Isabel, firme, confío. Suficiente charla, gruñó Rafael. La caja, ahora. Diego dio un paso adelante, extendiendo la caja como si fuera a entregarla. Rafael alcanzó con codicia en sus ojos. Ahora. Isabel arrancó la antorcha de la pared y la lanzó hacia el grupo de hombres. El efecto fue instantáneo, llamas danzantes, gritos, confusión. Diego disparó su pistola 2 veces, no apuntando a matar sino a las lámparas de aceite que los hombres de Rafael llevaban. El aceite se derramó, encendiéndose, el caos estalló. En la oscuridad y el humo, Diego agarró la mano de Isabel. ¡Corre! Se lanzaron a través del pasaje estrecho, escuchando disparos detrás de ellos pero sin mirar atrás. Las balas rebotaban en las paredes de piedra, exactamente como Rafael había advertido, pero la fortuna estaba de su lado. Emergieron en la primera cámara, luego hacia la salida. Estrella ladraba frenéticamente afuera. ¡A los caballos!, gritó Diego. Pero al salir de la cueva, se detuvieron en seco. No estaban solos. Lucía Romero estaba allí, con el sheriff Alonso Bravo y una docena de hombres armados del pueblo. Pensamos que podrían necesitar refuerzos, dijo el sheriff con una sonrisa seca.
Rafael y sus hombres salieron de la cueva momentos después. Tosiendo por el humo, se detuvieron abruptamente al ver la fuerza que los esperaba. Rafael Velázquez, dijo el sheriff Bravo con voz autoritaria. Quedas arrestado por intento de asesinato, conspiración para cometer secuestro, y miró la caja que Diego aún sostenía. Supongo que pronto por varios crímenes de guerra y traición. No tienes autoridad, escupió Rafael, pero había pánico en sus ojos ahora. Oh, pero la tengo, respondió el sheriff, especialmente cuando tengo a docenas de testigos del pueblo que te vieron amenazar públicamente a la señorita de Santillana. Y cuando tengo al juez del distrito esperando en Valdecañas para revisar cualquier evidencia que estos buenos ciudadanos hayan recuperado. Lucía se acercó a Diego e Isabel. Estrella llegó al pueblo hace una hora, explicó. Sabías, perra. Ladraba y ladraba frente a mi casa hasta que la seguí. Me llevó hasta aquí. Desperté al sheriff. Él reunió hombres de confianza. Y aquí estamos. Diego miró a su perra con nuevo respeto y gratitud. Estrella movió la cola, orgullosa de sí misma. Los hombres de Rafael fueron desarmados y amarrados. Rafael mismo intentó resistir, pero el sheriff lo derribó personalmente, esposándolo con evidente satisfacción. Por Mateo, susurró Lucía mientras Rafael era arrastrado. Y por todos los demás que traicionaste. El viaje de regreso a Valdecañas fue triunfal. El sol comenzaba a salir cuando llegaron, pintando el cielo de rosas y dorados. El pueblo despertaba, y la noticia del arresto de Rafael se extendió como fuego. En la oficina del sheriff, Diego entregó la caja de documentos. El juez del distrito, don Fernando Ortega, un hombre mayor con ojos agudos y reputación de incorruptible, pasó horas revisando cada página. Finalmente, levantó la vista. Esto, dijo, golpeando los documentos con su dedo, es suficiente para procesar a media aristocracia de España. Los Mendoza específicamente, tienen mucho que responder. ¿Qué pasará con Isabel?, preguntó Diego. Todavía hay un contrato de matrimonio. Un contrato que fue coercionado, interrumpió el juez, y basado en estos documentos, puedo probar que Rodrigo Mendoza y su familia estuvieron involucrados en actividades criminales. Ese contrato es nulo. La señorita de Santillana es libre. Isabel se desplomó en su silla, las lágrimas de alivio finalmente fluyendo. Lucía la abrazó, llorando también. ¿Y Diego?, preguntó el sheriff. Técnicamente es un desertor. El juez estudió a Diego por un largo momento. Según estos documentos, Diego Velázquez de León no desertó. Él dejó un servicio militar que había sido completamente comprometido por la traición. De hecho, diría que mostró gran juicio moral al negarse a seguir sirviendo bajo tales circunstancias. Miró directamente a Diego. Tu expediente será limpiado. Puedes usar tu verdadero nombre nuevamente. Si lo deseas, eres un hombre libre. Diego sintió como si un peso de 4 años finalmente se levantara de sus hombros. Libre, era realmente libre. Esa noche, agotados pero eufóricos, Diego, Isabel y Lucía se reunieron en la pequeña casa de Lucía para cenar. Era una comida simple pero celebratoria. No puedo creer que terminó, dijo Isabel, mirando su plato pero sin comer realmente. Después de tanto tiempo huyendo, tanto miedo. Terminó, confirmó Diego, tomando su mano sobre la mesa. Rafael enfrentará juicio. Los Mendoza están siendo investigados. Eres libre, Isabel. Somos libres, corrigió ella, apretando sus dedos. Lucía observaba a ambos con una sonrisa conocedora. Entonces, ¿qué harán ahora? ¿Isabel volverá a Madrid? ¿Diego permanecerá en el rancho? Diego e Isabel intercambiaron miradas. No habían discutido el futuro explícitamente, demasiado ocupados sobreviviendo el presente. Yo, comenzó Isabel, no tengo nada esperándome en Madrid. Mi padre probablemente me ha desheredado por huir. Y honestamente, no quiero esa vida. Las fiestas vacías, las expectativas sofocantes, la falsedad. ¿Y qué quieres?, preguntó Diego suavemente. Isabel lo miró, sus ojos marrones brillando con emoción. Quiero una vida simple. Quiero enseñar, quizás abrir una escuela pequeña. Quiero despertar con el sol y ver los campos de trigo dorarse. Quiero, hizo una pausa, reuniendo valor. Quiero estar contigo, Diego, si tú me quieres. El corazón de Diego latió con fuerza. Isabel, no hay nada en este mundo que quiera más.
Pero necesito que entiendas lo que estoy ofreciendo. No soy un conde, no puedo darte mansiones ni vestidos elegantes. Solo tengo un rancho pequeño y una vida honesta pero humilde. Eso es todo lo que quiero, respondió Isabel con firmeza. No quiero riqueza o títulos. Quiero amor, quiero un compañero, quiero a ti. Lucía se limpió discretamente las lágrimas. Esto es tan hermoso que me duele, dijo con una risa temblorosa. Diego se puso de pie, arrodillándose junto a la silla de Isabel. Tomó ambas manos de ella en las suyas. Isabel Adriana de Santillana, dijo, su voz ronca de emoción. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Sí, respondió Isabel sin vacilación, tirando de él para un beso que selló la promesa. 1000 veces sí. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Lucía estaba llorando abiertamente ahora. Feliz por ambos. Mateo estaría tan feliz, dijo Lucía. Ustedes dos encontrándose, amándose. Él siempre quiso que ambos fueran felices. Él nos unió, dijo Diego, incluso desde más allá. Cuidó de su hermana. Y encontró a alguien que cuidará de ella para siempre, agregó Isabel, besando a Diego nuevamente. Una semana después, mientras Diego e Isabel planeaban su modesta boda en la pequeña iglesia de Valdecañas, llegó un mensajero de Madrid. Traía una carta con sello oficial. Isabel la abrió con manos temblorosas, temiendo que fueran noticias malas. Pero mientras leía, su expresión cambió de miedo a confusión a asombro. Diego, dijo con voz débil, necesitas leer esto. La carta era del abogado de su madre fallecida, don Sebastián Vidal. Estimada señorita de Santillana. Es mi deber informarle que su difunta madre, la condesa María Teresa de Santillana, dejó instrucciones específicas en su testamento que debían ser ejecutadas cuando usted cumpliera 26 años, reconociendo las limitaciones que la sociedad y su padre impondrían sobre usted. Su madre tomó medidas para asegurar su independencia futura. A través de inversiones privadas hechas años antes de su muerte, acumuló una fortuna considerable que mantuvo separada de las propiedades del conde, esta fortuna, junto con varias propiedades en Sevilla que están únicamente a su nombre, ahora le pertenecen completamente. Los documentos adjuntos detallan los activos, Su madre también dejó una carta personal. Está incluida en este envío, Atentamente, don Sebastián Vidal abogado, Con manos temblorosas, Isabel abrió el segundo sobre. El papel era fino, la letra de su madre familiar y amada. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que he partido y tú has alcanzado una edad donde puedes reclamar tu futuro. Sé que tu padre intentará casarte ventajosamente, sin considerar tus deseos. Es su manera, por eso tomé precauciones. El dinero y propiedades que te dejo te darán independencia. Podrás elegir tu propio camino. Casarte por amor o no casarte en absoluto. Podrás ser maestra como siempre soñaste, o escritora, o lo que tu corazón desee, No permitas que nadie te quite esta libertad. Ni tu padre, ni la sociedad, ni ningún hombre, Eres mi hija valiente. Sé que tomarás decisiones sabias, Con todo mi amor eterno, Madre, Isabel terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego la abrazó mientras sollozaba. Ella sabía, lloró Isabel. Mi madre sabía exactamente qué tipo de hombre era mi padre, qué tipo de vida él planeaba para mí, y me dio una salida. Era una mujer sabia, dijo Diego suavemente, y te amaba profundamente. Isabel se secó los ojos y miró los documentos que detallaban su herencia. Era sustancial, suficiente para vivir cómodamente por el resto de su vida. Diego, dijo lentamente, esto cambia las cosas. El corazón de Diego se hundió. Por supuesto, ahora Isabel era una mujer rica. Podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. ¿Por qué elegiría una vida humilde en un rancho con un ex soldado? Lo entiendo, dijo, aunque cada palabra dolía. Tienes opciones ahora, no tienes que. Diego Velázquez de León, lo interrumpió Isabel con firmeza.
Si estás sugiriendo que este dinero me hace querer casarme contigo menos. Eres un tonto. Ella tomó su rostro entre sus manos. Esto significa que puedo contribuir, que no seré una carga. Podemos expandir el rancho, construir una escuela en la propiedad para niños del área, crear algo hermoso juntos. Pero no cambia lo que siento por ti. Te amo porque eres tú, no por lo que puedas darme materialmente. Diego sintió que el alivio lo inundaba. Yo también te amo, con o sin fortuna. Pero, una sonrisa lenta cruzó su rostro. Admito que poder construir esa escuela que mencionaste suena maravilloso. Entonces está decidido, dijo Isabel, besándolo. Usaremos este dinero para hacer el bien, para honrar la memoria de mi madre, de Mateo, de todos los que perdimos. 2 semanas después, en una tarde dorada de finales de agosto, Diego Velázquez de León e Isabel Adriana de Santillana se casaron en la pequeña iglesia de San Miguel en Valdecañas. No fue una boda aristocrática, no hubo cientos de invitados ni vestidos importados de París, pero fue perfecta. Isabel vestía un vestido simple de encaje blanco que Lucía y las mujeres del pueblo habían cosido juntas. Llevaba flores silvestres en su cabello, las mismas que crecían en los campos de Diego. Diego vestía su único traje bueno, limpio y planchado con esmero. Se había afeitado y cortado el cabello, luciendo más joven de lo que se había visto en años. El padre Vicente, el anciano sacerdote del pueblo, ofició la ceremonia. Lucía fue la dama de honor, llorando felizmente durante todos los votos. El sheriff Bravo sirvió como testigo, orgulloso de haber jugado un papel en unir a esta pareja poco probable. Los habitantes del pueblo llenaban los bancos. Personas que habían llegado a respetar a Diego durante sus años allí y que habían escuchado la historia de Isabel con admiración. Diego, dijo el padre Vicente, tomas a Isabel como tu legítima esposa, para amarla y respetarla, en la salud y la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto, dijo Diego con voz firme, mirando directamente a los ojos de Isabel. Isabel, tomas a Diego como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo, en la salud y la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto, respondió Isabel, su voz clara y sin duda. Diego deslizó un anillo simple de oro en el dedo de Isabel. Uno que había comprado con sus ahorros cuidadosamente guardados. No era elegante, pero era honesto, como todo entre ellos. Por el poder que me ha sido conferido, proclamó el padre Vicente con una sonrisa. Los declaro marido y mujer. Puedes besar a tu esposa, hijo. Diego besó a Isabel mientras la iglesia estallaba en aplausos y vítores. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo a través de las lágrimas. Celebraron con una comida sencilla en la plaza del pueblo. Las mujeres habían preparado platos tradicionales extremeños, gazpacho, jamón ibérico, quesos locales, pan recién horneado, había vino y música, y todos bailaron bajo las estrellas. En un momento de la noche, Diego encontró a Lucía sentada sola, mirando a la pareja recién casada bailar. Gracias, le dijo, sentándose junto a ella. ¿Por qué?, preguntó Lucía. Por todo, por perdonarme, por ayudarnos, por ser la hermana que Mateo habría querido que fueras. Lucía sonrió, limpiándose una lágrima. Mateo habría amado esto, ver a su hermana tan feliz, ver que su mejor amigo encontró paz. Él está aquí, lo siento. Yo también, admitió Diego, y ya no me persigue en pesadillas. Ahora cuando lo veo en sueños. Está sonriendo. Eso es todo lo que necesito escuchar, dijo Lucía, abrazándolo. Cuando la noche terminó, los recién casados cabalgaron de regreso al rancho bajo un cielo estrellado. No había luna, pero la Vía Láctea brillaba tan intensamente que podían ver el camino claramente. En el porche del rancho, Diego levantó a Isabel en sus brazos, haciéndola reír. Tradición, explicó, llevándola a través del umbral. El esposo debe cargar a su esposa al entrar a su primer hogar juntos. Técnicamente ya he estado aquí, bromeó Isabel. Pero no como mi esposa, respondió Diego, besándola antes de depositarla suavemente en el suelo. Estrella lo recibió con ladridos alegres, claramente contenta de que su humano haya encontrado una compañera permanente. Esa noche, en la intimidad de su hogar, Diego e Isabel se redescubrieron como marido y mujer. No había prisa.
Solo ternura y amor, una celebración de todo lo que habían sobrevivido para llegar a este momento. Después, acostados juntos bajo las mantas, Isabel trazó las cicatrices en el pecho de Diego, marcas de la guerra que una vez lo definieron pero que ahora eran solo parte de su historia. ¿Feliz?, preguntó Diego. Más de lo que jamás pensé posible, respondió ella. ¿Y tú? Más de lo que merezco, admitió. Mereces todo, lo corrigió Isabel. Mereces amor, paz, felicidad, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que los tengas. Diego la besó, incapaz de expresar con palabras la profundidad de su gratitud y amor. Afuera, el viento susurraba a través de los campos de trigo, llevando consigo promesas de mañanas y nuevos comienzos. Los meses siguientes trajeron cambios al rancho. Con el dinero de la herencia de Isabel, contrataron trabajadores para expandir la propiedad, construyeron un establo más grande, cercaron más tierras para cultivo, cavaron un pozo nuevo. Pero el proyecto más importante fue la escuela. La construyeron en la colina detrás del rancho. Una construcción simple pero sólida de una sola planta con ventanas grandes y un porche amplio. Isabel la diseñó personalmente, recordando todas las cosas que había amado de sus propios maestros y las que habría querido mejorar. Lucía dejó su puesto en Valdecañas para venir a enseñar con Isabel. Juntas, crearon una escuela que aceptaba a cualquier niño del área, sin importar si podían pagar o no. Pero había algo más que hacía única a su escuela, también ofrecía refugio. He estado pensando, dijo Isabel una noche mientras cenaban, sobre todas las mujeres como yo, atrapadas en matrimonios arreglados, sin opciones, sin salida. ¿Qué propones?, preguntó Diego. Que ofrezcamos este lugar como refugio, no solo una escuela para niños, sino un lugar seguro para mujeres que huyen de situaciones imposibles. Podemos darles trabajo, enseñarles habilidades, ayudarlas a comenzar de nuevo. Diego consideró la idea. Atraerá atención, posiblemente problemas. Toda obra buena atrae oposición, respondió Isabel, pero tenemos recursos ahora, aliados. El sheriff Bravo, el juez Ortega, Lucía, y tú. Diego sonrió. Entonces lo haremos. Crearemos un refugio, un lugar donde las mujeres perdidas puedan encontrarse a sí mismas. Y así nació el refugio Esperanza. La primera mujer en llegar fue Sofía, una joven de 20 años que había huido de un padre abusivo. Luego vino Carmen con sus 2 hijos pequeños, escapando de un esposo violento. Después Beatriz, Elena, Rosa. Cada mujer traía su historia de dolor, pero encontraban en el rancho algo que muchas habían perdido: esperanza. Isabel les enseñaba a leer y escribir. Lucía les enseñaba matemáticas y ciencias. Diego les enseñaba habilidades prácticas, cómo cuidar animales, trabajar la tierra, defenderse. El rancho se transformó de un lugar solitario en una comunidad vibrante. Las mañanas traían el sonido de niños riendo mientras iban a la escuela. Las tardes traían conversaciones animadas mientras las mujeres trabajaban juntas en el huerto. Las noches traían paz. Fue en diciembre, con el primer frío del invierno llegando a Extremadura, cuando Isabel le dio a Diego la noticia. Estaban sentados en su lugar favorito, el claro detrás de la casa donde las estrellas brillaban más intensamente. Diego había encendido una fogata pequeña, y se acurrucaban juntos bajo una manta gruesa. Diego, dijo Isabel suavemente, tomando su mano y colocándola sobre su vientre a un plano. Vamos a tener un bebé. Diego se quedó inmóvil, procesando las palabras. Luego, lentamente, la comprensión iluminó su rostro. ¿Un bebé?, repitió, su voz llena de asombro. ¿Estás segura? Muy segura. La partera del pueblo lo confirmó esta mañana. Llegará en verano. Diego la abrazó con tanta fuerza que Isabel rió. Suavemente. Vas a aplastar a nuestro hijo. Nuestro hijo, repitió Diego maravillado. Entonces algo cruzó su rostro. Una sombra de duda. Isabel, ¿seré un buen padre? Yo no sé cómo hacer esto. Nadie sabe hasta que lo hace, respondió ella, acariciando su mejilla. Pero te he visto con los niños de la escuela. Eres paciente, amable, enseñas con amor, serás un padre maravilloso. ¿Y si le transmito mis pesadillas?, preguntó Diego. ¿Mi oscuridad? También le transmitirás tu fuerza, dijo Isabel con firmeza, tu honor, tu capacidad de amar profundamente.
Y nuestro hijo crecerá conociendo solo amor y seguridad, no guerra y traición. Diego besó a su esposa. Luego se inclinó y besó su vientre donde su hijo crecía. Te prometo, susurró al bebé nonato, que conocerás un mundo mejor que el que yo conocí. Te prometo amor, seguridad, honestidad, y te contaré sobre el tío Mateo que nunca conociste pero que te habría amado. Los meses pasaron con la dulce anticipación del nacimiento. Isabel florecía con el embarazo, radiante y hermosa. El refugio Esperanza prosperaba, con más mujeres llegando, más niños llenando las aulas. El juicio de Rafael se llevó a cabo en Madrid. Los documentos de la cueva de San Cristóbal causaron un escándalo masivo. Varios nobles fueron procesados, incluidos miembros de la familia Mendoza. Rodrigo Mendoza específicamente fue arrestado por conspiración para cometer asesinato. Rafael fue condenado a cadena perpetua por traición, asesinato y múltiples otros cargos. El día que se leyó la sentencia, Lucía, Diego e Isabel estuvieron presentes en la corte. Por Mateo, dijeron juntos mientras Rafael era llevado esposado. Era, finalmente, justicia. El bebé llegó en una mañana cálida de junio, cuando los campos de trigo estaban dorados y listos para la cosecha. El parto fue largo, 12 horas de labor que dejaron a Diego paseando frenéticamente afuera de la habitación mientras Lucía y la partera doña Mariana atendían a Isabel. Finalmente, el llanto de un recién nacido llenó la casa. Diego se quedó inmóvil, el corazón latiendo salvajemente. Lucía salió, lágrimas corriendo por sus mejillas pero sonriendo. Es un niño, un hermoso niño, y ambos están bien. Diego casi corrió hacia el dormitorio. Isabel estaba recostada en la cama, agotada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas. Ven, susurró, ven a conocer a tu hijo. Diego se acercó con reverencia, mirando el rostro diminuto de su hijo. El bebé tenía una mata de cabello oscuro y, cuando abrió sus ojos brevemente, eran del mismo tono gris de Diego. Es perfecto, susurró Diego con voz quebrada por la emoción. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Isabel. Diego no dudó. Mateo, si estás de acuerdo. Mateo Diego Velázquez de León. Isabel sonrió a través de sus lágrimas. Es perfecto, Mateo. Lucía, observando desde la puerta, sollozó abiertamente. Mi hermano habría estado tan honrado. Bautizaron al pequeño Mateo un mes después en la misma iglesia donde Diego e Isabel se habían casado. Toda la comunidad asistió, las mujeres del refugio Esperanza, los niños de la escuela, los habitantes del pueblo que habían llegado a considerar a Diego e Isabel como familia. El padre Vicente sostuvo al bebé, bendiciendo con agua bendita su pequeña frente. Que este niño, dijo el sacerdote, crezca con el amor de su familia y la protección de Dios. Que honre el nombre que lleva y viva una vida de bondad y propósito. Amén, respondió la congregación. Esa noche, Diego sostenía a su hijo mientras Isabel descansaba. La miraba dormir, luego miraba al bebé en sus brazos, y sintió un asombro abrumador ante cómo había llegado aquí. Un año atrás, era un hombre solo, perseguido por pesadillas, viviendo medio muerto. Ahora tenía una esposa que amaba, un hijo que llevaría su nombre al futuro, una comunidad que había ayudado a construir, y un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir. Gracias, Mateo, susurró al cielo, sabiendo de alguna manera que su viejo amigo podía escucharlo. Por enviarme a tu hermana. Por darnos esta segunda oportunidad. Prometo honrar tu memoria todos los días. Y sintió, como una brisa cálida a través de la ventana abierta, algo parecido a una bendición. 2 años después, Diego e Isabel estaban sentados en su lugar especial, el claro detrás de la casa, bajo el cielo estrellado de Extremadura. Pero esta vez no estaban solos. El pequeño Mateo, ahora un niño vivaz de 2 años, dormía entre ellos, acurrucado contra su madre, e Isabel estaba embarazada nuevamente, su vientre redondo con su segundo hijo. ¿Crees que será niña esta vez?, preguntó Diego, su mano descansando protectoramente sobre el vientre de su esposa. Espero que sí, respondió Isabel, una hermanita para Mateo. La llamaremos María Teresa, como mi madre. Es un nombre hermoso, acordó Diego. Miraron hacia arriba, hacia el infinito tapiz de estrellas. La Vía Láctea era una cinta de luz que atravesaba el cielo.
¿Alguna vez imaginas dónde estaríamos si no me hubieras encontrado ese día?, preguntó Isabel suavemente. Diego consideró. Probablemente seguiría solo, viviendo medio vida, perseguido por fantasmas. O quizás Rafael me habría encontrado y todo habría terminado diferente. Y yo probablemente estaría muerta, dijo Isabel honestamente. O peor, casada con Rodrigo, viviendo una existencia sin alma. Pero en cambio, dijo Diego, besando su frente, el destino nos dio una oportunidad, una segunda oportunidad para ambos. Mateo nos dio esa oportunidad, corrigió Isabel, incluso en la muerte, siguió cuidando de nosotros. Se quedaron en silencio cómodo, escuchando los sonidos nocturnos del rancho, el viento en el trigo, el ulular distante de un búho, la respiración suave de su hijo dormido. El refugio necesitará expandirse nuevamente, dijo Isabel eventualmente. 3 mujeres más llegaron esta semana, todas con historias que rompen el corazón. Entonces construiremos más habitaciones, respondió Diego. Todavía tenemos recursos, y más importante, tenemos el compromiso. Lucía quiere abrir una segunda escuela en Valdecañas, agregó Isabel. Dice que hay demasiados niños ahora para una sola ubicación. Es una buena idea, podemos ayudar a financiarla. Isabel lo miró con ojos llenos de amor. Mira lo que hemos construido, Diego, una familia, una comunidad, un legado. Hemos construido esperanza, dijo Diego simplemente. Isabel sacó algo de su bolsillo, una carta vieja, amarillenta, con los bordes desgastados por haberse leído 1000 veces. La última carta de Mateo. He estado pensando, dijo, desplegándola cuidadosamente, que tal vez es hora. ¿Hora de qué? De dejar ir, no olvidar, nunca olvidaremos, pero sí dejar ir el dolor. Diego entendió. Durante años, ambos habían llevado esa carta como un talismán, un recordatorio del hombre que los había unido. Pero quizás había llegado el momento de honrar la memoria de Mateo no aferrándose al pasado, sino viviendo completamente el presente. ¿Qué propones?, preguntó. Isabel se levantó cuidadosamente, sin despertar a Mateo. Diego la siguió. Caminaron a la pequeña fogata que ardía suavemente en el borde del claro. Mi madre me enseñó, dijo Isabel, que algunas cosas deben liberarse al fuego, que al dejarlas ir, no las perdemos, solo las transformamos en algo nuevo. Sostuvo la carta sobre las llamas, sus manos temblando ligeramente. Adiós, hermano, susurró. Gracias por todo, por tu amor, tu sacrificio, por enviarnos el uno al otro. Viviremos vidas que te hagan sentir orgulloso. Diego puso su mano sobre la de ella. Adiós, amigo, descansa en paz sabiendo que tu hermana es amada, protegida, feliz, y que tu nombre vivirá a través de nuestro hijo. Juntos, dejaron caer la carta al fuego. Las llamas la consumieron rápidamente, el papel antiguo convirtiéndose en ceniza. Pero mientras ardía, Diego sintió algo liberarse dentro de él. La última cadena de culpa que lo había atado durante tantos años finalmente se rompió. Las cenizas flotaron hacia arriba, llevadas por el viento nocturno, dispersándose entre las estrellas. Libre, susurró Diego. Libre, repitió Isabel. Regresaron a donde su hijo dormía, acostándose a cada lado de él. Diego envolvió su brazo alrededor de su familia, sintiendo el calor de los cuerpos que amaba, la paz de un hogar verdadero. Te amo, Isabel Velázquez de León, dijo. Y yo te amo, Diego Velázquez de León, respondió ella. El pequeño Mateo se removió en su sueño, sonriendo como si pudiera sentir el amor que lo rodeaba. Arriba, las estrellas brillaban eternas, testigos silenciosos de 2 almas que se habían encontrado en la oscuridad y habían creado su propia luz. Un vaquero roto y una fugitiva asustada. Ahora un esposo, una esposa, padres, constructores de esperanza. Su historia había comenzado en un campo de trigo bajo el sol abrasador, con una mujer colapsando y un hombre ofreciendo agua. Pero su historia real apenas comenzaba, porque cada amanecer traería nuevas posibilidades. Cada atardecer traería gratitud, y cada noche estrellada le recordaría que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz, siempre hay esperanza, siempre hay amor.